Inmediatamente después de que se destapó esta controversia, el ministro de Hacienda colombiano Mauricio Cárdenas defendió a través de su cuenta en Twitter esta decisión y aseguró que el gobierno no tenía ninguna responsabilidad con lo sucedido y que solo estaba garantizando la estabilidad de otros 1.900 funcionarios públicos. Cárdenas indicó que el gobierno evitó una ola de demandas multimillonarias al Estado. ¿Por qué mantener la prima de los congresistas? Si habrían violado derechos adquiridos de miles de personas, se venía una avalancha de demandas. ¿Por qué mantener la prima de los congresistas? Para evitar graves problemas salariales en ramas legislativa y judicial y entes de control. ¿Por qué mantener la prima de los congresistas? No hacerlo habría afectado de manera directa remuneraciones de 1.900 servidores públicos. Vamos a entrar a debatir este tema, sin duda polémico. Saludo desde Bogotá, Colombia, Ricardo Galán, director del portal libredeapuntes.com, consultor en comunicación política y periodista. Y desde este Centro Internacional de Noticias de NTN 24 está con nosotros el senador Camilo Romero, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa, y quien públicamente ha rechazado la inclusión de ese nuevo monto en su salario mensual. Señores, bienvenidos. Senador Romero, gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar entrando en el tema. ¿Era la única opción, como dice el ministro de Hacienda, por parte del gobierno, emitir ese decreto para parar estas futuras demandas, esta cadena que podía pasar por esta decisión del Consejo de Estado? O más bien, como has dicho también muchos, fue una presión de los mismos congresistas al no estar muy contentos con lo que dijo el Consejo de Estado y que han hecho algunas artimañas dentro del Congreso, por ejemplo, parar y dilatar esa reforma de salud que tanto le interesa al gobierno colombiano. Bienvenido. Hola Andrea, un cordial saludo, gracias por la invitación y por estar pues acá en este espacio. Mire, yo diría que aquí lo que queda claro cuál es la lógica del poder y la lógica de gobierno en Colombia, y eso debe conocerlo América Latina. Aquí hay una lógica y es que el gobierno corre para favorecer a los favorecidos, pero deja sin lugar a dudas a la inmensa mayoría de los colombianos sin la posibilidad. Si el tema es de demandas, ¿cuántas demandas no existen de los miembros de la fuerza pública, de la reserva de la fuerza pública, de quienes estuvieron al servicio en las fuerzas militares y de policía en nuestro país, reclamando sus justos derechos? ¿Y sabe cuánto tiempo llevan ellos? Desde 1992, ley cuarta, 21 años de incumplimiento del gobierno, y en 3 semanas el gobierno resuelve lo de los congresistas. Aquí lo que molesta no es que un congresista o varios reciban la prima, lo que molesta es la actitud del gobierno, cómo es tan diligente en esta lógica de favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Ese es el tema. Señor Galán, ¿eso es lo que molesta realmente, o que haya un fallo del Consejo de Estado y que se empiecen a ver ciertas, y yo voy a insistir en eso después con el senador, actitudes por parte del Congreso y el gobierno diga, tal vez tenemos que hacer algo? Adriana, buenas noches a usted y al senador Romero. Molestan varias cosas. La primera, la actitud y el desconocimiento de los magistrados del Consejo de Estado, que terminan dándose un tiro en la sien, tomando una decisión que finalmente los perjudicó no solo a ellos, sino a sus compañeros de la rama judicial y otros altos funcionarios del Estado, como el procurador, el fiscal y la contralora. Molesta también la actitud del gobierno de ceder al chantaje del Congreso, que fue evidente. En estas semanas no ha habido quórum, no han asistido a las votaciones de la reforma a la salud, ni del referendo por la paz, ni de una ley que nos interesa mucho a los colombianos, que es la que tiene que ver con las sanciones más severas a quienes conducen en estado de ebriedad. Total que el gobierno termina cediendo al chantaje, y eso también molesta. A uno no le molesta que a los senadores le paguen bien, ni más faltaba, o a los magistrados o al procurador. No, lo que molesta, como dice Camilo, es que el gobierno ceda al chantaje, por una parte, y por otro, actúe a una velocidad desconocida, sacando plata de quién sabe dónde, cuando para el paro campesino, por ejemplo, decían que no había presupuesto para absolutamente nada. Entonces uno no entiende ese desbalance entre el tratamiento que se le da a los congresistas y a estos 2.000 funcionarios privilegiados versus el resto de la gente. Pero partimos de la premisa, senador, que el gobierno cedió un chantaje y entonces que había un chantaje, como lo está haciendo el señor Galán.
Digamos que esa puede ser ¿Existió ese una de varias chantaje? interpretaciones. Lo cierto aquí es que en el fondo de todo esto, porque estas son coyunturas, estos son temas, digamos, que se vislumbran en el panorama. Pero justo se da, ¿no? Pero mira lo que hay de fondo. Lo que hay de fondo es que no solo esta prima, ¿cuáles son las gabelas que el gobierno entrega para tener un Congreso de bolsillo? Aquí el grave problema que tenemos en Colombia es que no hay un Congreso deliberante, no hay un Congreso que haga respetar la independencia de los poderes. Aquí lo que tenemos es una pantomima de democracia donde el Ejecutivo, el gobierno, controla al Legislativo y controla a la rama judicial. Hablemoslo en criollo, senador. ¿El Bien. gobierno compró al Congreso Yo diría que con esa prima? Mire, la mermelada del gobierno en varios aspectos, y así lo reconoció el anterior ministro de Hacienda, es que van a repartir una mermelada cuando hablamos aquí de las regalías en Colombia, que antes tenía énfasis en algunas regiones y ahora va para todo el país. Yo diría que este Congreso de la República hoy le da otra lección al país de indignación, o mejor, un argumento para la indignación suficiente. Yo diría que ya vamos algunos congresistas rechazando la prima, pero también le digo algo, la responsabilidad de la ciudadanía es una, lograr derogar ese decreto. Esa es una acción ciudadana que es posible, como logramos tumbar desde la ciudadanía, no desde esos espacios, la reforma a la justicia que tanto daño le iba a hacer al país. De 266 entiendo que van 4, ¿no? 268. Que han rechazado. De 268 entiendo que van 4. Vamos a integrar ese debate a Hernán Penagos, presidente de la Cámara de Representantes, integrante de la Comisión de Paz del Senado, abogado especialista en Derecho Administrativo. Señor Penagos, gracias por acompañarnos, muy amable. Usted escuchaba a nuestros otros invitados. ¿Usted no está en la misma posición de rechazar esa prima, o sí? Andrea, buenas noches, un saludo Buenas noches. para usted y toda la audiencia. Yo en lo personal no estoy en esa posición, entre otras razones, porque se trata de la posibilidad también de nivelar los salarios de muchos funcionarios altos dignatarios del Estado. Algunos hablan de 2.900, otros hablan de cerca de 40.000. Hay una ley, que es la Ley Cuarta de 1992, donde se establecen los topes salariales de los funcionarios del Estado y se dice que nadie puede ganar una suma superior al salario de un congresista. Por eso, en ese sentido, creería yo que el debate hay que abrirlo entonces para todos los funcionarios del Estado. No se trata exclusivamente de salir un poco acorde con la opinión a darle y a seguirle dando palo al Congreso de la República. Pues bien, si de lo que se trata es de los salarios de los funcionarios del Estado, porque se estimen que son sustancialmente altos, entonces debatamos acerca de los salarios de todos los funcionarios del Estado. Hablo de los ministros, magistrados de las altas cortes, procurador general, contralor general, fiscal general de la nación, y si es que ellos o estos funcionarios ganan una suma sustancialmente superior a la de todos los funcionarios y no se justifica esa suma, pues entonces lo que hay que hacer es debatir acerca de ese valor y referenciar una suma o un tope que sea el tope máximo para todos los funcionarios y no suponer que esto es un tema exclusivo del Congreso de la República, de los representantes y los senadores. Señor Romero. Yo creería que esa ley cuarta hay que darle pleno cumplimiento. Y ponía ahora un ejemplo que es contundente, el de los miembros de la fuerza pública. A ellos el Estado les ha incumplido y no les ha pagado sus derechos laborales y salariales. ¿Por qué no sentirnos indignados en este país que el gobierno corra en 3 semanas a resolver algo porque es un grupo de privilegiados y no resuelve nada desde hace 21 años y por eso ahí hay demandas? Así que la excusa del ministro de Hacienda de que se van a venir varias demandas, pues ya tiene el Estado varias demandas por incumplir derechos laborales adquiridos con justa causa de los miembros de la fuerza pública. Entendamos el motivo de por qué el salario de los senadores afecta el de los demás funcionarios públicos, como ustedes lo están mencionando, que nace en uno de los párrafos de la Ley Cuarta de 1992, que dice lo siguiente: ningún funcionario de nivel nacional de la Administración Central, de los entes territoriales pertenecientes a la Administración Central, con excepción del presidente de la República, importante eso, del cuerpo diplomático colombiano acreditado en el exterior y del personal del Ministerio de Defensa destinado en comisión en el exterior, tendrán una remuneración anual superior a la de los miembros del Congreso Nacional. ¿Hay algo más? Ahorita revisamos el siguiente, que también es que el sueldo, la remuneración en Colombia de los miembros del Congreso Nacional sirve de base para el resto de los funcionarios. Señor Galán, insisto en lo que ha dicho el ministro de Hacienda, ¿es una excusa? ¿Es una excusa decir, bueno, nos tocó hacerlo, esto no es culpa del gobierno, incluso los congresistas ni nos lo pidieron, el fallo, ellos se metieron un autogol y ahora pues nosotros hemos decidido salvarlos?
Es una excusa, pero es una excusa basada en una ley que aprobaron ellos mismos, que aprobó el Congreso. No se nos olvide que es que esa ley, por absurda que parezca, a mí me parece personalmente una ley prepotente, de que los congresistas saquen una ley que diga que nadie puede ganar más que ellos, pues me parece que eso no tiene sentido. Pero vale la pena hacer la discusión sobre el salario de los trabajadores públicos, de los servidores públicos. Y a mí me parece que en eso uno diría que el sentido común indica que a mayor salario y mejores condiciones laborales, menor corrupción. No sé si me equivoque, no sé si se esté soñando demasiado, pero diría que si los funcionarios cumplen su función, si están preparados para eso, yo no vería con malos ojos que le paguen buenos salarios, como que sean competitivos con el sector privado, porque esa es la otra, que el sector privado en Colombia, ayer alguna agencia de cazatalentos en Colombia revelaba un estudio diciendo que los salarios de Colombia de ejecutivos medios y altos está hoy por encima del promedio de América Latina. Entonces uno diría que el sector privado se va a llevar a los grandes talentos, a la gente más preparada, y pues el sector público también merece tener gente de ese nivel, diría uno.